Buenos días, estimados alumnos. Les habla el profesor Iván Sabogal, docente del curso de razonamiento matemático. El tema a explicar es cuadro de decisiones. El cuadro de decisiones se divide en dos partes: el cuadro de afirmaciones y el principio de suposición. En el cuadro de afirmaciones se organizan los datos en cuadro de doble entrada. Se completan los datos según las afirmaciones y se descartan posibilidades. Mientras que en el principio de suposición se supone una posible solución y luego se verifican las condiciones. Si la solución no verifica la condición, tenemos una contradicción y descartamos soluciones. Veamos aquí un cuadro de afirmaciones. Lo que tenemos que tener muy en claro es que si un individuo A tiene una característica, es propia de él, ya no lo va a tener otra persona. Entonces, colocamos acá tres personas, Abel, Benito y César, que viven en Lima, Trujillo y Piura, y es actor, pintor y doctor. No necesariamente en ese orden. Entonces, si tenemos que Abel vive en Trujillo, pero no es doctor, entonces colocamos un check donde dice Trujillo y además una X donde no es doctor. Inmediatamente después colocamos las X porque Abel ya no vive en Lima, ya no vive en Trujillo, en Piura. Entonces, si Abel vive en Trujillo, Benito ya no vive en Trujillo, ni César. Además nos dice César no es doctor. Entonces colocamos una X ahí. Entonces el doctor sería Benito. Y colocamos las X. Ahora veamos el principio de suposición. Tenemos un ejemplo y hacemos el cuadro de doble entrada. Ahí tenemos en la primera columna que Elías es el culpable. Si Elías es el culpable, Elías me dice yo soy el ladrón, sería verdadero. Juan nos dice el ladrón es Elías, también sería verdadero. Alex me dice yo no fui, sería verdadero porque el culpable es Elías. En la segunda columna supongamos que el culpable es Juan. Entonces Elías dice yo soy el ladrón. Sería falso. Juan me dice el ladrón es Elías. Sería falso porque el ladrón es él. Y Alex dice yo no fui. Sería verdadero. En la última columna, ahora el culpable es Alex. Elías dice yo soy el ladrón. Sería falso. Juan dice el ladrón es Elías, sería falso porque el ladrón es Alex. Alex dice yo no fui, sería falso porque el ladrón es él. Y veamos que la columna del medio cumple con las condiciones que nos decía que si uno de ellos cometió el robo y solo uno de ellos dice la verdad, contestamos los ítems. Elías ¿cometió el robo? No. ¿Estamos acá? Ahora, ¿Alex dijo la verdad? Sí. En los ejercicios del Aprende Más tenemos el enunciado 1, en el cual hacemos el cuadro de doble entrada. Y tenemos el primer ítem, dice Rocío estudió con la bailarina en el colegio. Entonces, Rocío no es bailarina, pero nos dice que prefiere la manzanilla. Entonces, colocamos el X y el check en su casillero. Si tenemos el check inmediatamente hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados,
colocamos las X. Luego nos dice en el tercer ítem, Marta es más alta que Jenny. Entonces, tenemos ahí. Y luego, también me dice, es más alta que la pintora. Entonces, Jenny ni Marta son pintoras. Y además, me dice que nunca toma infusiones. Entonces, colocamos ahí las X. Tenemos la escultora Jenny. Y es más alta que la que toma anís. Entonces no toma anís Jenny. Colocamos las X. Y en la última me dice, a la cantante le gusta el té y es más alta que Carla. Entonces, Carla, tenemos que no es cantante y tampoco le gusta el té. Entonces, como me dice que a la cantante le gusta el té, la única posibilidad que sea Ángela. Colocamos los X y los respectivos cheques. Ahora, acá, ¿quién es la pintora? La pintora sería Rocío. Siguiendo con el mismo cuadro, tenemos ahí Marta es actriz y toma tilo, sería falso. Jenny es escultora y toma té, sería falso. Ángela es pintora y no toma infusiones, sería falso también. Carla es bailarina y toma anís, sería verdadero. En el tercero, tenemos, según los datos anteriores, tenemos que Marta es más alta que Jenny y más alta que Carla. Y Ángela es más alta que Carla. El primer ítem me dice, Marta es la más alta. No se sabe, porque no tenemos el dato de Rocío. Rocío es más alta que Carla, tampoco no se sabe. Jenny más alta que Carla, eso sí es verdadero. En el cuarto ejercicio me dice, para determinar quién más baja del grupo, es necesario saber. Tendría que ser que Carla sea más alta que Ángela. Y tenemos que el dato 1 dice, la que toma manzanilla es más alta que la cantante. Entonces, la que toma manzanilla es Rocío. Y Rocío es más alta que Ángela. Entonces, ahí sí tendríamos para ver que la más baja sería Carla. En el enunciado 2 tenemos 6 columnas. En la primera columna tenemos que Fernanda llegó en primer puesto, Nancy en segundo, Miriam en segundo puesto y Nancy en tercer puesto. En la segunda columna Fernanda llegó en primer puesto, Nancy llegó en segundo puesto y Miriam en tercer puesto. Veamos la primera columna. Fernanda dice, yo gané la medalla de oro. Sería verdadero, porque quedó en primer puesto. Miriam, yo no quedé primera, pero tampoco fue Nancy. También sería verdadero, porque ganó Fernanda. Nancy dice, felizmente terminé
mejor ubicada que Miriam. Ahí estaría mintiendo, porque en la primera columna Miriam queda mejor ubicada que Nancy. Y así sucesivamente se va completando los demás datos. En el ejercicio 5 me dice si solo una miente. Estamos hablando de la columna 1. Fernanda ganó la competencia. Sería verdadero. Miriam dice la verdad. Sí, verdadero. Nancy está mintiendo. Verdadero. Entonces la clave sería E, todas. En el ejercicio 6, si solo una miente, el orden de los puestos del primero al tercero sería Fernanda, Miriam y Nancy, que sería la clave A. En el ejercicio 7 es imposible que todos digan la verdad. Vemos que en la segunda columna sí todos dicen la verdad. Después nos dicen todas mienten. Y tenemos en la columna quinta y sexta que sí mienten. Miriam haya ganado una competencia. Tenemos en la columna 5 y 6 que Miriam ha ganado la competencia. Entonces sería la clave la letra D, ninguna. En el ejercicio 8 es imposible que Nancy puede decir la verdad. Nancy acá dice la verdad. En la columna 2, 3, 4. Entonces sería, eso no sería. Si Fernanda miente, Miriam miente. Tenemos que se repite en la columna 3, 4, 5 y 6. Si Miriam miente, Fernanda miente, también tenemos en la columna 3, 4, 5 y 6. Entonces sería ninguna. En el ejercicio 7, si Miriam quedó en segundo lugar. Si Miriam quedó en segundo lugar, estamos hablando de la columna 1 y la columna 4. Al menos una de ellas miente, sí. Fernanda ganó la competencia. Vemos que no se cumple. Porque en la cuarta columna tenemos que ganó Nancy. Nancy mintió. Ahí tenemos solamente que la clave sería la letra A. Solo uno. En el ejercicio del enunciado 3, me dice, Fidel tiene un negocio de calzados. Entonces colocamos una X ahí. El mayor tiene negocio de textiles. Pero antes de eso, vamos a colocar las X tanto horizontal como vertical. Ahí tenemos que el mayor tiene negocio de textiles. El menor tiene negocio de computadoras, me dicen en el siguiente ítem. José es mayor que Fidel. Es mayor que Luis, pero menor que Fidel. José es mayor que Luis, pero es menor que Fidel. Y además, Ronald no es el menor, entonces Ronald sería el mayor. Entonces colocamos en el cuadro que Ronald se dedica a los textiles y si es el mayor tiene 50 años. Luis es el menor, 30 años, y se dedica a las computadoras. Fidel es mayor que José, tendría 45 años,
Entonces, falta completar ahí los check y completamos las X. Siguiendo con el mismo ejercicio, acá tenemos en la pregunta 10, ¿quién es el mayor? Sería Ronald. ¿Quién es el menor? Nos damos cuenta en el cuadro que es Luis. ¿Quién tiene el negocio de relojes? Nos damos cuenta que es José. En la 13, ¿es verdad que se conoce la edad de José? Sí, verdadero. ¿Se conoce la edad de Fidel? Sería falso, porque si se conoce, Luis tiene 20 años menos que Ronald, sería verdadero. Bien, chicos, espero que hayan aprendido la resolución de los ejercicios. Esta teoría y los ejemplos les va a servir para que realicen las tareas que se les va a dejar. Gracias.